Bueno, listo, chicos. Entonces aquí están visualizando la guía número 3 de matemáticas. ¿Listo? Primera guía del tercer periodo. Sí, digo primera guía del tercer periodo porque encontraremos más. ¿Listo? Profe, ¿del tercero o el segundo? Segundo, guía número 3 del año. Guía número 1 del segundo periodo. ¿Listo? Encontraremos más, eso dije. ¿Ok? Bueno, entonces en esta guía ya dejamos de un lado los números enteros. ¿Listo? Ya nos vamos a centrar en un nuevo conjunto numérico que se llaman los números racionales. ¿Listo? Los números racionales ya ustedes los conocen, solamente que no se acuerdan muy bien de cuáles son, pero ahorita vamos a ver entonces qué son esos números racionales, qué tienen que ver con los enteros, con los naturales. ¿Listo? Bueno, esta guía la trabajaremos desde hoy 31 de mayo hasta el 18 de junio. ¿Listo? Esta guía tendrá una duración de 3 semanas. ¿Listo? Quiere decir que va a tener trabajo para estas 3 semanas. Les recuerdo, y por favor, solamente realicen lo que yo les vaya indicando. No me adelanten trabajo, por favor. ¿Sí? Que el adelantarme trabajo no me va a decir que usted sabe mucho, no. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa si usted es capaz de hacerme las 3 actividades de aquí sin que yo le explique. A mí me interesa que usted siga un conducto. Y el conducto es que vaya realizando lo que yo le vaya indicando. ¿Listo? Porque por más que usted sepa, sí o sí necesita una explicación. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo es solamente hacer lo que yo les vaya indicando. ¿Listo? Entonces, empezaremos. Bueno, aquí te encontramos una breve historia de lo que son los números racionales. ¿Sí? Todo empezó por Egipto en el 1650 a.C. Ellos utilizaban fracciones unitarias. ¿Cómo así fracciones unitarias? Pues que tienen solamente como numerador el 1, ¿sí? Un medio, un quinto, un octavo, un dieciseisavo, un séptimo, un tercio. Todas estas fracciones que tienen como numerador 1 son fracciones unitarias. Y este era el tipo de fracciones que usaban los egipcios. Ellos usaban las fracciones con el fin de dividir terrenos para la cosecha. ¿Listo? Luego en el 628 después de Cristo, o sea, muchísimo tiempo después, en la India, el matemático Brahmagupta planteó reglas básicas para realizar operaciones con fraccionarios, ¿sí? Como sumar, restar, ¿sí? Ya para Europa, cuando ya la matemática se extendió para Europa, se utilizó por primera vez la palabra fracción, es decir, no se conocía, no se llamaba así, o sea, a pesar de que ya había sido usado por Brahmagupta y por los egipcios, no se utilizó la palabra fracción sino hasta que llegó a Europa en el año 1150 después de Cristo, ¿sí? Que la palabra fracción viene del latín fractio, que significa parte de un todo. ¿Listo? Luego, en Irán, matemático Al-Kashi escribió un libro que se llama La llave de la aritmética, donde él explicó la forma de escribir números decimales como fracciones. Miren que aquí ya se va acercando un poquito más a la modernidad. ¿Listo? En Francia, en 1571, François Viete, ¿sí? Creo que así se lee, no sé francés, así que no me pidas mucho. François Viete, en su obra, se llama así, Canon Mathematicus ad Triangulo. Si se pronuncia así, si lo estoy diciendo mal, mil disculpas, no sé.
Lo importante no es cómo se llama el libro, lo importante es cómo, qué hizo allí, ¿no? Y el que hizo allí, pues, empezó a utilizar la coma para los números decimales, porque aunque no lo crean niños, la coma en los números decimales no ha sido siempre, también ha tenido una evolución. ¿Listo? Después les explicaré cómo se escribían los decimales antes de utilizarse la coma. ¿Listo? Luego pasó a Bélgica, donde Simon Steven eh, escribió un tratado de fracciones decimales. ¿Sí? Miren que aquí ya he nombrado dos tipos de números que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son? Decimales. Los decimales y... No te escuché, Sergio, pero sé que lo dijiste. ¿Los números aritméticos? No, no te escucho, Sergio. Las fracciones, pero ahí lo dijiste. Los decimales y las fracciones. Miren, he hablado de dos conjuntos numéricos, fracciones y decimales. Estos dos conjuntos numéricos van a ser importantes para definir los números racionales. ¿Listo? Bueno, y por último, lo último que se hizo en el torno a las matemáticas en cuanto a los números racionales, pues se hizo en Escocia cuando John Napier usó la coma para separar la parte entera de la parte decimal, tal como se usa en la actualidad. Yo sé que esto ya lo había hecho François Vieté, pero François Vieté lo que hizo fue representar decimales como múltiplos y submúltiplos de 10. O sea, ¿cuáles son los múltiplos de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los submúltiplos? Los submúltiplos es lo contrario. 0,1, 0,01, 0,001. Estos son submúltiplos del 10. Entonces, estos eran los decimales que usaba François Vieté. Pero John Napier en 1617 ya empezó a utilizar la coma para representar todo tipo de decimales tal y como lo conocemos en la actualidad. ¿Listo? Bueno, entonces ya habiendo pasado un poquito de historia, ahora sí avancemos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito que yo sé que ustedes lo van a responder de una. En una pastelería se elaboran dos tipos de tortas, la de chocolate y la de limón, como se muestra en la figura. ¿Qué fracción representa un pedazo de torta de chocolate? ¿Qué fracción representa un pedazo de torta de chocolate? Profe, No, profe. un cuarto. ¿Cuántas partes está dividida la torta de chocolate? 8. Es 2/4. En 8. Muy bien. En 8. Y si tomo un pedazo, si tomo un pedazo, ¿cómo se representa en forma de fracción ese pedazo? 1/8, profe. Un octavo. Muy bien. Un octavo, correcto. Un octavo. Muy bien. ¿Y qué fracción representa un pedazo de torta de limón? Un cuarto, profe. Un cuarto, correcto. Tenemos una torta que está dividida en 4 partes y de la cual tomamos una, o sea que sería 1 de 4, un cuarto. Muy bien, esto lo pudieron hacer ustedes fácilmente porque ya el año pasado, ¿se acuerdan? Hablamos mucho de las fracciones, ¿sí se acuerdan, no? Entonces ya ustedes conocían esta parte. ¿Listo? Entonces quería iniciar con eso. ¿Listo? Entonces, las expresiones fraccionarias son los denominados números racionales. ¿Listo? Entonces, ya no los vamos a conocer solamente como fracciones, sino como números racionales. ¿Listo? ¿Y qué es un número racional? Bien. Observemos esta situación problema. La distancia entre Bogotá y Santa Marta es de 960 kilómetros. Si se viaja por la ruta del Magdalena Medio. La tabla presenta el tiempo que tardan algunos vehículos en realizar la ruta viajando continuamente. ¿Cuál es la velocidad promedio de cada vehículo durante el viaje? Listo, chicos. Entonces, miren, cuando uno va a calcular la velocidad promedio que lleva un automóvil,
uno lo que debe hacer es realizar una división entre la distancia recorrida y el tiempo que se ha demorado. Por ejemplo, si yo recorro 8 metros en 2 minutos, ¿cuál fue mi velocidad? 8 dividido 2. ¿Cuánto es? 4. 4 metros por segundo. ¿Sí ven? Eso es la velocidad, chicos. Entonces, miren lo que acabé de hacer ahí, ¿no? Un cociente. Entonces, miren cómo están expresadas las velocidades de cada uno de los vehículos. Motocicleta, bus, automóvil y camión. ¿Están expresados en forma de qué? ¿De números o de fracciones? De fracciones, correcto. Están representados en forma de fracciones. ¿Y por qué necesariamente son en forma de fracciones? Porque las fracciones es el único mecanismo que me sirve para hacer comparaciones, ¿sí? Aquí que estoy comparando la distancia recorrida y el tiempo que tardó en llegar al destino, ¿cierto? La motocicleta demoró 11 horas en recorrer 960 kilómetros, o sea, estamos comparando, ¿sí? El bus, para recorrer los 960, se demoró 16 horas. El automóvil se demoró 13 horas y el camión se demoró 20 horas. Lo que acabo de hacer yo aquí es una comparación o una relación entre la distancia recorrida y el tiempo. Y cuando uno va a hacer este tipo de cosas en la vida cotidiana, la representación matemática que más favorece o que mejor favorece es la de fracción. ¿Listo? Entonces, el uso de fracciones en la vida cotidiana es demasiado importante. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está una partecita, una pequeña parte de historia más sobre las fracciones en Egipto. ¿Listo? Aquí pueden darse cuenta cómo utilizaban ellos las fracciones, pero entonces estos punticos estos tips que yo dejo de historia en las guías es para ustedes, para que lo lean, para que se enteren, para que se den cuenta, conozcan. ¿Listo? Entonces, cada vez que vean un cuadrito de estos, léanlo. De verdad es interesante conocer mucho de dónde viene tal cosa, de por qué y para cuándo y todo eso. ¿Listo? Entonces, las fracciones, como les venía diciendo, son lo que se llama números racionales. ¿Listo? Entonces, miren, ya con este conjunto completamos 3 conjuntos numéricos. ¿Cuál es el primero y el inicial? Los números que. ¿Cuál es el conjunto numérico inicial? ¿Números naturales? Los naturales, correcto. De ahí le agregamos los negativos. O sea que conocimos los números Negativos. enteros. Muy bien. Ahora nos encontramos con los racionales. ¿Listo? Y los racionales, como ustedes pueden ver, están en forma de fracción, ¿cierto? ¿Qué significa esto que dice aquí? Pues significa que los números racionales son una fracción donde los números A y B pertenecen a qué conjunto. Z, profe. ¿Pertenecen a los qué? Conjunto Z. A los enteros. Y que el número B siempre debe ser ¿qué? ¿Qué significa ese símbolo? Igual. Diferente. El número que representa B debe ser siempre diferente de 0. O sea que el número que va en la parte de abajo nunca va a ser ¿qué? 0. 0. Correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, ¿qué características logran ver en estas fracciones que están aquí en los ejemplos? Números negativos. Que hay números negativos y números positivos combinados, ¿cierto? Entonces, miren, si sabemos que una fracción es un racional, entonces podemos decir que los racionales contienen a quién.
Ojo, los racionales son fracciones, ¿cierto? Ya están viendo que las fracciones pueden ser positivas o negativas. Significa que las racionales contienen a otro conjunto numérico más pequeño. ¿Cuál es? Ahí lo dice. ¿Números enteros? A los enteros. Los racionales contienen a los enteros. ¿Y se acuerda que yo le había dicho que los enteros contienen los naturales? Entonces, los racionales contienen a los enteros y a los naturales. Y eso lo podemos ver aquí. Mírenlo. Aquí está lo que les quiero decir. Miren. Nosotros, lo que yo les decía, nosotros por ahí en primaria estábamos hablando de estos numeritos de aquí, ¿cierto? Solamente hablábamos de los números naturales. Cómo se suman, cómo se restan, cómo se ordena, ¿cierto? Cómo se multiplica, cómo se divide. Ahorita en séptimo empezamos a agregarle los negativos y nuestro conjunto de números se hizo un poquitico más grande, ¿cierto? Porque a los positivos les agregamos los negativos, ¿cierto? Pero ahora esos positivos y esos negativos los voy a combinar en una forma de número nueva llamada fracción. Y las fracciones se les conoce como números racionales. Entonces, nuestro conjunto de números, niños, se acaba de hacer un poco más grande. ¿Listo? Entonces, empezamos con los naturales, seguimos a los enteros y hasta ahora vamos en los racionales. ¿Que si hay más conjuntos numéricos? Sí, claro que sí, hay más conjuntos numéricos. Están los irracionales y los reales y los complejos. ¿Listo? Pero ahora hasta séptimo solamente hablaremos hasta los racionales. ¿Listo? Entonces, ahí está. Estamos en una parte teórica por ahora, muchachos. ¿Listo? Bueno, igual eso es prácticamente como una especie de repaso. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos las fracciones equivalentes. Eso también lo vimos el año pasado y nos dimos cuenta que las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma porción del área, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tengo una figura, en la parte izquierda, que la estoy señalando, y observe que la distancia coloreada tiene la misma proporción, tanto en la de arriba como en la de abajo. ¿Sí ven? Tienen lo mismo, la misma longitud, la misma proporción coloreada. ¿Qué es lo que cambia? ¿La cantidad de qué? De cuadros. La cantidad de... Cuadros. Exacto, la cantidad de divisiones que tiene. En el rectángulo de arriba, ¿cuántas divisiones tengo? 5. 5, correcto. Y en el rectángulo de abajo, ¿cuántas divisiones tengo? 10, profe. 10. 8. Divisiones. Entonces, en la de arriba 5 y en la de abajo 10. Como en la de arriba tengo apenas 5 divisiones, al yo pintar esa región, solamente estaría pintando 4 de 5, formando la fracción 4/5, ¿verdad? Pero, si yo pinto la de abajo, que me quede de la misma distancia que la de arriba, entonces ya no pintaría 4 de 5, sino que pintaría 8 de 10. ¿Listo? Entonces, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma región sombreada, ¿sí? Voy a hacer otro ejemplo para que me entiendan. ¿Listo? Supongamos que tengo este rectángulo. Y este rectángulo lo voy a dividir en 4 partes. Listo. 4 partes. ¿Ok? Y voy a pintar esta partecita de acá.
¿Qué fracción representa eso hasta ahora? Un cuarto. Profe, un cuarto. Un cuarto, correcto. ¿Listo? Bueno, observen que no voy a cambiar, de figura. Voy a hacer lo mismo sobre ella misma. ¿Listo? Entonces, miren, esta nueva lo voy a dividir, le voy a agregar dos cortes, uno en cada lado. Uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. ¿Listo? Y no solamente contento con eso, voy a hacer lo mismo horizontalmente. ¿Qué fracción representa ahora, niños? 6 cuartos. 16 cuartos. ¿Cuántos cuadritos quedaron coloreados? 4. 4. ¿Y en cuántos cuadritos quedó dividida el rectángulo? 16, profe. 16. ¿Sí ven, muchachos? Esto. Bueno, esto que acaban de ser, muchachos, miren, ¿ustedes vieron que yo cambié la figura? ¿Ustedes vieron que yo pinté algo más? No. ¿Sí ven? No pinté nada más, no cambié la figura, simplemente hice unas divisiones más. Entonces, a eso es lo que me quiero llegar cuando digo fracciones equivalentes. Son fracciones que representan la misma proporción o la misma cantidad, pero con diferentes números. ¿Listo? Es lo mismo. Esos son fracciones equivalentes. Entonces, ¿cómo se comprueba que dos fracciones son equivalentes sin necesidad de hacer el dibujito? Bien, las fracciones equivalentes cumplen la característica de que si usted multiplica en X, los resultados serán iguales. Si no son iguales, no son equivalentes. Entonces, aquí, por ejemplo, 1 por 16. 16. 16, 4 por 4. 16. 16, Muy bien, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que aquí está más que comprobado que un cuarto es equivalente a 4/16. ¿Listo? Acuerden que ustedes ya saben leer una fracción, ¿no? Eso lo vimos el año pasado, ¿no? Ajá, exactamente. Hoy será como una especie de... Arriba. Exacto, hoy será como una especie de repaso porque ya estamos conociendo las fracciones negativas. ¿El año pasado vimos fracciones negativas? No. No, Entonces, ahorita apenas las estamos... Exactamente, eso eran fracciones, escritas con números naturales. Muy bien. Esto gasolina. Bueno, entonces, de esta manera podemos comprobar que dos fracciones son equivalentes sin necesidad de hacer el dibujo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, niños, cuando nosotros nos dan una fracción y nos piden encontrar otras equivalentes, existen dos procesos para hacerlos. Esos procesos también lo vimos el año pasado. Creo que lo acabé de mostrar. A ver si lo lograron ver. ¿Cómo es que se llaman esos dos procesos? La división y la multiplicación. multiplicación de fracciones. Ahora sí lo ven. Los dos procesos con los que encontramos fracciones equivalentes se llaman complificación y simplificación. Bueno, ¿qué se acuerdan de la complificación? Devolver la fracción más grande. Volver la fracción más grande. ¿Y cómo se convierte una fracción a una más grande? ¿A través de qué operación? Multiplicación. De la multiplicación. Muy bien. Ahora, ¿qué es la simplificación?
Lo contrario. Lo contrario. Hacerla más pequeña, profe. Exactamente. Hacemos la fracción más pequeña a través de ¿qué operación? División. De una división. Muy bien. Eso. La complificación entonces se obtiene al multiplicar tanto el numerador como denominador por un mismo número. ¿Listo? Y la simplificación pues se realiza cuando se divide tanto el numerador como el denominador entre el máximo común divisor. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Esos dos ejemplos están resueltos en la guía. Pero como ustedes saben, yo resuelvo los ejemplos aquí mismo para que vean el paso a paso. ¿Listo? Entonces, ejemplo número 1. Primero, complificar 7 décimos por 2 y por 5. Complificar 7 décimos por 2 y por 5. O sea, voy a complificarla 2 veces. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Muy bien. Entonces vamos a complificar 7 décimos por 2. ¿Qué significa que yo vaya a complificar 7 décimos por 2? Profe, que multiplicó por 2 el denominador y el... Profe, pregunta. Correcto, que multiplica tanto el numerador como el denominador por el 2, por el número que me están dando. ¿Sí, Cristian? ¿Me vas a preguntar algo? No, profe, yo no tengo nada. Ah, ok. Juan José, Profe, ya dime. casi se va a acabar la clase para que no quede hablando solo. Bueno, gracias. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? 7 por 2, 14. Y 10 por 2, 20. Entonces, miren chicos, ¿sí ven? Hice la fracción un poco más grande. 7 décimos, la convertí en 14 veinteavos, complificando por 2. Entonces tengo una fracción equivalente. Entonces, cuando me dicen complificar por 5, pues ya sé que debo multiplicar tanto numerador como denominador por el 5. Entonces, 7 décimos al complificarla por 5, ¿en qué fracción se me convierte? 35 cincuentavos. 35 cincuentavos. Muy bien, ahí está. ¿Sí ven? Entonces, chicos, recordemos que la complificación de fracciones es una multiplicación que se hace por el mismo número, tanto al numerador como al denominador. Y así se obtiene una fracción equivalente ¿Ya así? más grande. ¿Cómo? ¿Y ya queda así? Sí, claro, ¿No hay porque ningún está... otro? Exacto, sí, porque estamos complificando, entonces vamos a hacer la fracción más grande. ¿Sí? Si yo le digo, sigue complificando por 3, ¿qué se hace ahí? Se volvió a multiplicar, Se pero por 3. vuelve a multiplicar, pero por 3, correcto. Entonces, 14 por 3. Y 20 por 3, 60. ¿Listo? Y así sucesivamente sigo obteniendo más fracciones equivalentes si sigo multiplicando por otros números. ¿Listo? Lo importante es que al complificar, recuerden, se hace por el mismo número, tanto al numerador como al denominador. ¿Listo? Entonces, complificar es multiplicar. Ahora miremos el caso contrario. Simplificar menos 75 120avos. ¿Cómo se simplificará una fracción negativa? ¿Será lo mismo que una ¿Será lo mismo que una positiva? ¿Será que el signo me interviene en algo o no me interviene en algo? Sí. Sí. Hay que dividir. Buscar la fracción 75 120. Listo. Menos 75 120avos. Bueno, chicos, cuando se simplifica una fracción negativa o se complifica una fracción negativa, el signo no interviene en nada. Es más, si quieren, lo omiten y lo ponen al final cuando obtenga la fracción complificada o simplificada. ¿Listo? No pasa nada. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, para simplificar 75 120avos, yo les decía a ustedes el año pasado
que debemos encontrar un número que divida a 75 y a 120 al mismo tiempo, ¿cierto? Y para eso habíamos encontrado los criterios de divisibilidad, ¿cierto? Divisible entre 2, entre 3, entre 5, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces, aquí les tengo un método más rápido, que creo que también se los di el año pasado. Vamos a hallar el MCD de los dos números. Vamos a hallar el MCD de 75 y 120. ¿Listo? Entonces, acordémonos cómo hallamos el MCD de 75 y 120. ¿Listo? A ver, ¿qué número divide a 75 y 120 al tiempo? ¿El 2? El 5, profe. El 2 no divide a 75, pero sí divide a 120, pero el 2 no me sirve. El 5, dice David, ¿sí? No me Sí, equivoco. profe. Ok, el 5, muy bien. 5, 75 dividido 5. 15. 120 dividido 5. 24. 24. ¿Cuánto? 24. 24. Muy bien. ¿15 y 24 tendrán algún divisor común? El 3, Profe, profe. profe, ya sé, Es 3. correcto. 15 y 24 son múltiplos del 3. Divido, me queda 5 y 8. Muy bien. Y aquí ya me doy cuenta que tengo un número primo. O sea que el 5 es divisible por Lo 1 que hay. mismo. Ya queda ahí porque no se puede seguir dividiendo más. Entonces, ¿cuál es el divisor común de 75 y 120? 53. Ah, 15. 15. 8. Se multiplica. Ojo, no se suman ni se juntan. Se multiplica. No es ni 53 ni 8. Es 5 por 3, 15. Profe, eso ya lo habíamos trabajado, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué me dicen que 8 y que 53? No. Se multiplican los divisores que hemos encontrado al lado derecho. ¿Listo? Entonces, con este número ya podemos simplificar la fracción. 75 y 120 ya podemos dividirlo por un mismo número al tiempo. ¿Cuál? El 15. De esta manera ya puedo obtener mi fracción simplificada completa. ¿Listo? Entonces coloco el signo, que el signo negativo no ha interferido en nada. 75 dividido 15. 5. 120 dividido 15. 8. 8. Miren, muchachos, ¿sí ven? Ya obtuve la fracción simplificada completamente. Y no tuvo necesidad de pasarla por varios procesos. Simplemente hallo el MCD y encuentro el divisor común para poder dividir a los dos números, tanto al numerador como al denominador. Yo les expliqué el año pasado cómo se simplificaban con calculadora. No, señor. Bueno, Sí. yo sí lo dije. Sí, pero no nos acordamos. Bueno, hay ¿Uno lo hundió el mode? una tecla que se llama ¿Mode? se ¿Mode? llama ABC. ¿Cierto? ¿Ya la vieron? Bueno, Señor. miren, van a hacer lo siguiente. Escriban 75. ¿Listo? 75. O sea, vamos a escribir el numerador. Luego escribimos esa tecla. Presionamos esa tecla. Les va a aparecer algo así. Sí, no, solo una comita, profe. Ajá. Y ahora sí escriben el denominador. O sea, 120. Salieron. Ay, Y presionan igual. Cuando usted presiona igual, le va a aparecer ahí en la pantallita de abajo 5, una comita. Bueno, es el contrario, ¿cierto? Yo estaba haciendo la comita al contrario. 5, 8. ¿Y no fue lo que nos dio?
Ahí sí ve. Bueno, ahí les recuerdo. Bueno, si quieren lo hacen con el signo también, pruébenlo con el signo. Bueno, entonces ya acabamos. Entonces aquí en la guía, mire que encuentran la solución, la simplificación que hicimos ahora, ¿sí? Y la simplificación que hicimos. Miren, aquí incluso está la descomposición que hice también. ¿Listo? Para que no digan que en la guía no está explicado. En la guía está todito, todito, todito. ¿Listo? Bueno. Entonces, de esa manera, antes que nada, preguntas, dudas. No, profe. ¿Seguros? Ya estoy bien. Bueno. Entonces, de esa manera, llegamos entonces a la primera actividad del segundo periodo. Y a la primera actividad de la guía 3. ¿Listo? Entonces, consta de 5 preguntas. O sea, está larguita. ¿Listo? Entonces, antes que nada, recomendaciones y pautas en la entrega de la actividad. Primero, fecha de entrega, 7 de junio. Segundo, solo por correo electrónico. ¿Listo? Tercera recomendación. Cuando lo envíe, espere mínimo 1 hora para recibir la respuesta automática. Si no la recibe, me pregunta para yo confirmarle. ¿Listo? ¿Por qué digo esto, muchachos? Porque muchos de ustedes en la planilla no tenían ni una sola nota. Me metí a la plataforma con la esperanza de encontrar sus actividades en plataforma y me di cuenta que tampoco estaba. Entonces yo me pregunto, ¿nunca hizo nada? ¿O lo envió y escribía siempre mal el correo electrónico? O bueno, diferentes cosas que pueden pasarle, claro, yo entiendo. Pero, o sea, yo tengo mi respuesta automática activada y si nunca recibieron una respuesta automática, pues lo más obvio y seguro es que de pronto, profe, le pregunto, qué pena, ¿me puede confirmar si sí le llegó mi correo? Es que se lo envié desde ayer y no me llega la respuesta automática. ¿Me confirma, por favor? Y yo, claro, no le voy a contestar de una, pero sí te voy a confirmar después si me llegó o no me llegó. ¿Listo? Quiero que por favor hagan eso porque tengo la esperanza de que las personas a las cuales no les recibí trabajo fue porque escribieron mal el correo o algo así. No sé, tengo esa esperanza. Pero si usted no hizo nada, sepa que mañana en su boletín le va a aparecer matemáticas perdido, geometría perdido y estadística perdido. ¿Sí? Porque es que esas mismas personas que no enviaron ni en matemáticas, tampoco enviaron ni en geometría ni en estadística. Y por eso pierden la asignatura. ¿Listo? Y perder las 3 conmigo, muchachos. Perder materias conmigo es como, no sé, ver una piedrita chiquitica y aún así pisarla y tropezarme. Sí, pues no conozco otra analogía porque pues no. ¿Sí? Bueno, entonces ya aclarando esta situación, ¿ya copiaron la fecha de entrega? Listo, 7 de junio. Por favor, no lo olviden. 7 de junio. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, primera pregunta. Escribe cada expresión como un número racional. O sea, por ahora como una fracción. ¿Listo? Entonces,
Miren el primer puntico, dice, el numerador es el doble del denominador, que es 4. O sea que, ¿cuál es el numerador? 8. 8. ¿Y cómo quedaría la fracción? 8 8 cuartos, exactamente. ¿Listo, chicos? Entonces, el primer punto es ese. Van a leer muy bien cada enunciado y van a escribir la fracción que corresponde. ¿Listo? ¿Claro el primer punto? Solo la fracción y listo. Señor. Exactamente. Quiero que por favor lean muy bien el enunciado. Hay enunciados más largos, por ejemplo. El numerador es 4 veces menor que el denominador, que corresponde al resultado de 8 por 2. 8 por 2, ¿cuánto es? 16. O sea que ese es ¿quién? ¿El numerador o el denominador? El denominador. El denominador. Listo. El denominador es 16. Y dice, el numerador es 4 veces menor. 4 veces menor. Cuando a mí me dicen 4 veces mayor, significa que multiplico por 4, ¿cierto? Y cuando a mí me dicen 4 veces menor, ¿qué operación debo hacer? Restar. Divide entre 4. Dividir entre 4, muy bien. 16 dividido 4. 4. Entonces, ¿cómo queda la fracción? 12. 4 16avos. ¿Listo? Entonces, ahí está, muchachos. Ya les colaboré con 2 punticos, pero por favor los hacen también. Entonces, ¿sí está claro o no el primer punto? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Punto número 2. Halla la fracción irreductible equivalente al número natural, al número racional, perdón. ¿Qué debe hacer usted con esas 5 fracciones? Las debe simplificar. ¿Listo? Las debe simplificar. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa simplificar? ¿O qué, perdón, qué es lo que significa fracción irreductible? Hasta llegar a la fracción que no se pueda simplificar más. ¿Listo? ¿Y cómo encontramos eso? Por el método que expliqué hace un momento. Cuando hay un número impar en el método que usted explicó. Por el método que yo expliqué del MCD, del numerador y denominador. Por ese método pueden simplificar para encontrar la fracción irreductible. ¿Listo? Entonces lo que deben hacer en estas 5 fracciones es simplificarlas. ¿Listo? Y el punto número 3, con esas 5 fracciones, adivinen. Simplificar. Las deben complificar, pero ¿por quiénes? Por 3, 3, 6 y 8. 6 y 8. Cada una de ellas la complifican por 3, 6 y 8. O sea que ¿cuántas fracciones equivalentes va a obtener en cada punto? 3. 3. Va a obtener 3. ¿Sí? Por ejemplo, Profe, una pregunta. dime. En la respuesta, en la pregunta número E del punto 3 hay un menos, ¿cierto? ¿Qué se hace ahí? Niños, ¿qué dije ahora? Que el menor ¿Signo resultado. qué? ¿Que el signo qué? No importa. El signo no intervenía absolutamente en nada. Entonces, por ejemplo, cuando usted vaya a complificar menos un séptimo por 3, usted sigue el proceso tradicional. Multiplica numerador y denominador por 3. ¿Cuánto le da 1 por 3? 3. ¿Cuánto le da 7 por 3? 21. 21. Y la fracción es negativa. Significa que el resultado sigue siendo negativo. Eso es lo que hay que hacer con el signo. ¿Listo? Mayra. Profe, y después esa fracción se Se hace por 6. vuelve o sea, lo que dio después se multiplica por el 6 o la misma. No, la misma. La misma. O sea, 2 quintos por 3, 2 quintos por 6 y 2 quintos por 8. ¿Sí? Individualmente. Bueno, profe.
¿Ok? Individualmente. Cada una de ellas lo hace individualmente. ¿Listo? Recuerden que las negativas, al complejificarse o simplificarse, siguen siendo negativas. O sea, siguen colocando el mismo signo. ¿Ok? Bueno, y las últimas dos preguntas, pues, es resolver y plantear problemas. Pregunta número 4. Un quinto de los 125 espectadores de una película salieron satisfechos. ¿Cuántos no salieron satisfechos? Pongámoslo de la siguiente manera. La mitad de mis 8 amigos tienen dinero. La mitad de mis 8 amigos tienen dinero. O sea, ¿cuántos tienen dinero? 4. 4. Exacto. O sea que los que no tienen dinero son los 4. Hago esta pregunta porque tiene que ver mucho con esta que estoy leyendo acá. Un quinto de los 125 espectadores de una película salieron satisfechos. ¿Cómo encuentro la mitad? ¿Cómo encontré la mitad del 8 que acaba de decir en el ejemplo? Dividiendo. ¿Dividiendo por cuánto? No, Por el 2, que era la mitad, ¿cierto? La mitad es un medio, ¿cierto? Ahora, ¿cómo encuentro la cantidad de espectadores satisfechos allí en esta primera pregunta? Dividiéndolo por 5, profe. Correcto. Dividiéndolo por 5. Correcto. Ojo, el resultado de dividir por 5 son los que salieron satisfechos. O sea que lo que le resta son los que no salieron satisfechos. ¿Listo? Que es la pregunta. ¿Ok? ¿Cómo así, profe? Salieron 15 satisfechos, profe. O sea, por ejemplo, que 20 hayan salido satisfechos. ¿Cuántos salieron no satisfechos? 125 menos 20, o sea, 105. A eso me refiero. Ah, ya, pues. ¿Listo? Bueno, y el punto número 5 dice, en un hospital se atienden diariamente 12 personas de la tercera edad por cada 4 niños. O sea, 12 personas de la tercera edad por cada 4 niños. ¿Qué fracción representa eso? 12 tercios. Ajá. ¿Cuartos? 12 cuartos, correcto. 12 personas de la tercera edad por cada 4 niños. ¿Listo? O sea que cuando mientras se atienden 12 personas de la tercera edad, se atienden 4 niños. ¿Listo? Entonces dice aquí, ¿cuántas personas de la tercera edad fueron atendidas en el mes? Si durante ese tiempo se atendieron 120 niños. Bueno, 120. Chicos, aquí está la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Es encontrar el número por el cual se complejificó el 4 para poder complejificar el 12. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer ustedes. Encontrar el número por el cual se complejificó el 4 y se obtuvo 120 y asimismo multiplicarlo por 12 para que me dé el número que estoy buscando. ¿Listo? Ya me lo sé, profe. ¿Claro? Ok. Bueno.